Bastardo, La Tierra Prometida, es una película de drama histórico dirigido por Nicolás Arcel. Está protagonizada por Matt Mikkelsen, Amanda Collins y está basada en la novela del 2022 Capitán Jan Bárbara, de la escritora danesa Ida Jensen. ¿Y de qué trata? Capitán retirado Ludwig Kallen, hijo bastardo de un noble y una sirvienta, llega en 1755 a los yermos brezales de Jutlandia con el objetivo de seguir la llamada del rey para cultivar la tierra y conseguir así riqueza y honor para sí mismo. Kallen no tarda en ganarse enemigos. El despiadado terrateniente de Skinkel, único gobernante de la zona, cree que el brezal le pertenece a él y no al rey. Cuando el siervo de Deskinkel huye con su esposa Anne Bárbara y busca refugio en casa de Kallen, el terrateniente hace todo lo posible para ahuyentar a Kallen y al mismo tiempo cobrarse una cruel venganza. Es así que Kallen no se doblega y emprende obstinadamente una batalla desigual, arriesgando su vida como el vínculo con la pequeña y problemática familia que ha surgido alrededor en el Brezal. La película trata de la historia ficticia, no es la real, de Ludwig von Kallen. Realmente en la historia, digamos, en la historia real, el pobre Ludwig fue, de hecho, el primero que logró plantar algo en ese páramo, pero claro, no obtuvo suficiente producción, entonces terminó yéndose años después. Pero esto es una novela histórica, o lo que se denomina novela histórica, la cual está muy bien actuada por todos sus protagonistas. Matt Mikkelsen lo hace espectacular. Y te cuento un poco esta historia ficticia de este joven capitán, ¿no? Que para la película ya tiene el cargo de capitán, luego de 25 años de servicio. En la historia real, él consigue el grado de capitán después de fracasar en su empresa en el páramo. Viaja a este páramo y comienza creando lo que es la Casa del Rey, que vendría a ser su centro de operaciones. Y hay una pareja que trabaja con él. Esta pareja escapó de un grupo, escapó del terrateniente Frederick de Skinkel, que es una especie de psicópata que hay, que es hijo de un noble y que prácticamente tiene todos los defectos, ¿no? Abusa de sus sirvientas. Es un malo prácticamente genérico. Está muy bien interpretado, te crees que el tipo es lo peor que hay, que aparte está loco. Básicamente es un tipo que está muy loco. Entonces se genera una especie de juego de ajedrez, la primera mitad de la película, la cual está muy bien lograda, donde vos tenés a este capitán que es de origen bastardo, fue hijo de un, digamos, un dueño de una finca que abusó de su madre y luego lo manda a la guerra y que logra empatizar de cierta manera con esta pareja. No es muy afectuoso, pero en algún momento, bueno, digamos que el marido de esta el hombre de esta pareja termina muriendo y su esposa termina teniendo una especie de relación con él y él termina adoptando a una inmigrante, podríamos decir, alguien que no es de esas tierras en realidad, porque inmigrante no sería, que fue, digo, una niña que fue, digamos, tomada por justamente la superstición que hay en la zona, y terminan formando esta familia media disfuncional. Y una cosa muy buena que tiene esta película es cuando empiezan a desarrollar los vínculos de esta familia disfuncional. Te muestran mucho cómo este capitán, este Ludwig, se va dando cuenta de que son todos rehenes de las leyes que hay en el páramo, ¿no? Y cómo la monarquía en realidad le importa a la monarquía y no le importa el resto, ni los plebeyos ni demás. Y si bien Ludwig tiene la esperanza de lograr ser un noble en algún momento, el viaje de la película es mostrarte cómo el mismo Ludwig va a estar cometiendo los pecados que cometió su padre, ¿no?
en un momento termina dejando ir a su hija porque se lo exige las reglas y por seguir su propio destino, un poco el egoísmo, ¿no? Y eso termina también un poco impulsando lo que va a ser la parte más dramática de la película. También está el tema de la venganza en esta película, está el tema de... Hay una parte que no me queda muy clara, en donde, digamos, el personaje, el protagonista, termina como actuando en contra de lo que se había planteado de este personaje. No sé si la novela será así, pero me suena un poco raro. Digamos, amenazando o tomando decisiones que me parecían que no las tomaría alguien que conoce tanto como se dice que conoce este Ludwig, ¿no? Un par de decisiones que terminan en parte llevándolo a su caída, ¿no? Y luego posterior resurgimiento, pero cosas extrañas. Cuando te pones a ver, hay cosas que un poco te hacen ruido. De cualquier manera, y sacando esas cosas que son, repito, son cosas pequeñas de la trama, esta película trata básicamente de que no siempre lo que uno busca, como lo tiene planificado, es realmente lo que quiere. Al final del día, para esta película, Ludwig va a conseguir lo que él busca, pero se va a dar cuenta de que la felicidad a veces no está en lo que uno creía que tenía que conseguir para obtenerla. Y eso es un buen mensaje. O cómo conseguirlo. Esta película, más que nada, debo decir, trata sobre lo importante que es hacer las cosas de la manera más correcta que puedas y en ser honesto con uno mismo a la hora de decidir qué es lo realmente importante en la vida. Muy buena película danesa, alemana y sueca. Es una coproducción de estos tres países y me sorprendió. Toda la película está filmada en danés. Me encantó la parte de la realeza, ¿no? Es una especie de juego de tronos. Cómo permanentemente están desprestigiando a este personaje por ser bastardo, básicamente. Y también estas conversaciones que tienen, ¿no? Sobre todo Ludwig y Ana Bárbara, que también ha sido abusada, se casó y justamente por haberse casado, por el, digamos, las reglas, ¿no? De que una vez que está casada no pueden abusar de ella. Esta persona se la agarró con su marido y lo sometió a todo tipo de castigos. Eh, Me pareció muy bien la relación que tiene el esposo de Ana Bárbara con el capitán, con el personaje Matt Mikkelsen, y sobre todo la niña, ¿no? La niña y la relación que tiene con el capitán es muy buena. Trata un poco sobre eso, trata sobre el trabajo, el esfuerzo, te muestra lo peor, ¿no? O sea, hay un momento en donde están esperando los colonos y los colonos no quieren a esta hijastra, por ponerlo de alguna manera, justamente porque es negra y da mala suerte, ¿no? Según sus costumbres. Y cómo de alguna manera el Ludwig, en pos de seguir sus sueños, la manda a un convento, ¿no? A una especie de orfanato que hay por ahí, en donde la hija va a tener que trabajar. Eso a la larga va a tener, digamos, una especie de reparación, entre comillas, pero que va a llevar también a otro cambio en donde él acepta de que la vida de todos deben seguir. Bastardo es una película muy buena. Si no la han visto, véanla. 1 hora 27 minutos. Una película que fracasó en la recaudación de 689.000 dólares que ganó contra un presupuesto de 8 millones de euros. Es una película excelente para ver. Es una, creo, de las mejores películas que he visto. A pesar de lo que me hizo un poco de ruido, creo que es una muy buena película. Creo que es una película que vale la pena ver. Las actuaciones es lo más fuerte. La historia tiene un par de cosas que
te hacen ruido, sobre todo hacia el final, ¿no? Como que la historia se va un poco, digamos, el personaje principal va cometiendo errores que decís, este personaje tiene todo tan pensado, tan meticuloso, militar, es raro que lo cometa, pero no son cosas tan grandes que vos digas, bueno, está, en un momento de ira, después de pasar hambre y de pasar un montón de penurias, puede ser de que termines cometiendo esos errores. Entonces, quiero aclarar que no es histórico, estuve buscando la historia, porque lo primero que hice cuando terminé de ver la película fue ir a ver la historia original, porque dije, esto está fascinante, a ver si pasó en serio. Te lo venden como que es cine histórico, en realidad es una una novela histórica en donde se cambió prácticamente todo. Y bueno, me gustaría saber ustedes si la vieron, qué opinan de esta película. No le quita nada que no sea, digamos, históricamente correcta, pero consideren que lo que están viendo no es la historia real, ¿no? En la historia real, lamentablemente, Keilen no logra su objetivo y termina yéndose, sirviendo al ejército y logrando su rango de capitán después de haber fracasado en esta empresa. Al contrario de lo que te dice esta cinta, que ella tenía el rango de capitán y usaba, digamos, esa jubilación que tenía, o esa pensión por haber sido capitán, para llevar esta empresa. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos y hasta pronto.